Bendecido día, queridos hermanos, en este cuarto sábado de Cuaresma. Nos ponemos en presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Con humildad y sencillez, dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo, asimismo al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, a que guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy es el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pies, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracia, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta parábola absolutamente simple, Jesús desafía a los que creen que son justos. El fariseo se capta de su observancia religiosa y moral. Es uno de los fieles, los otros no son buenos. El publicano, por otro lado, está tan avergonzado de sus pecados que se queda en la parte trasera del templo y ora por misericordia y perdón. Sabemos lo suficiente acerca de las otras parábolas de Jesús para darnos cuenta de que necesitamos actuar como el publicano. El punto de la parábola de Jesús aquí es quizás ser conscientes de nuestra postura o actitud fundamental en relación con Dios. ¿Somos capaces de reconocer la verdad de nuestros pecados, nuestra dualidad moral y complicidad con las fuerzas de la oscuridad y el mal? Una vez reconocida y confesada, la luz puede entrar con sanación y perdón, reparación a nuestras nuevas vidas.
¿Con cuál de esas dos personas nos identificamos? Es una pregunta común después de leer este pasaje. La respuesta no es sencilla. Podemos ser tanto santos como pecadores al mismo tiempo. El padre episcopal de Texas, el padre Michael March, sugiere que el mundo sería un lugar significativamente mejor si cada vez que conocemos a alguien rezamos: que el Cristo en mí vea y honre el Cristo en ti, y el Cristo en ti vea y honre al Cristo en mí. El relato es para todos nosotros. ¿Con quién nos identificamos entonces en esta historia? La observancia de la ley para un judío es un acto de agradecimiento por el amor y cuidado de Dios. Qué difícil es para nosotros aceptar que Dios nos ama sin peros, condiciones o calificaciones. Somos amados no por ser buenos, sino porque Dios es bueno. Ser pecador y nuestros errores no son razones para dudar del amor de Dios, sino más bien una invitación a maravillarnos aún más frente a su poderosa bondad. ¿Estamos asombrados, asombradas o escandalizados por estas palabras? ¿O descubrimos un fariseo y un publicano en nuestros corazones también? A veces no podemos evitar sentirnos moralmente superior y más santo que otros, o incluso que una persona determinada, por mucho que lo intente, siente que tacha toda la lista de cotejo a diferencia de otros. Humildemente, pidamos luz para ver y sentir las raíces profundas que el orgullo tiene en nuestros corazones y para recibir la gracia de la verdadera humildad. Dediquemos algún tiempo a repetir simplemente, quizás con el ritmo de nuestra respiración, la oración del publicano que se ganó la paz con Dios. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. El fariseo no es realmente condenado por Jesús. Hecho muchas de las cosas que hace son buenas. Sin embargo, su oración es menos aceptable porque él confía en su propio buen comportamiento, mientras el colecto de impuestos se arroja completamente a la misericordia de Dios. Uno está centrado en Dios, el otro está centrado en sí mismo. El fariseo obtiene su satisfacción por el hecho que él no comete los pecados de otros. Sin embargo, lo que importa no es evitar esto y hacer esto otro, pero ponerse en manos de la misericordia de Dios. Eso sí, los dos hombres que fueron a orar al templo eran buenas personas. El fariseo podía hacer una lista correcta de sus cualidades, pero desafortunadamente él se sentía mejor que los otros. Ninguno de nosotros puede decir ante el Altísimo que es superior a otra persona. El colecto de impuestos se quedó al fondo del templo. Ante Dios, él estaba consciente de que era un pecador, pero pedía misericordia. Se sentía humilde e indigno ante la grandeza del Todopoderoso. El Papa Francisco nos recuerda continuamente que Dios nunca se cansa de perdonarnos, pero nosotros nos cansamos de pedirle perdón. ¿Podemos alguna vez desprendernos del fariseo que hay en nosotros? Sentimos que es tan fácil sentirse superior a los demás de una u otra forma, al tiempo que somos ciegos o ciegas frente a nuestras propias debilidades. Solo haciendo nuestra la humildad
oración del publicano, como él rezaba con mucha humildad, pidiendo misericordia. Así podemos estar protegidos de este peligro. Dios, sé misericordioso con nosotros, que somos pobres pecadores. Cuán fácil es medir nuestra bondad por las cosas que hacemos y no por lo que llena nuestro corazón. Pidamos recibir la gracia de un corazón verdaderamente puro. Esta es una preciosa joya, una parábola cuyo significado nos salta desde la página. Sin embargo, siempre habrá más que aprender si oramos con ella y le pedimos a Jesús que nos revele sus escondidas profundidades. Podemos saber detalles que no hemos detectado o podremos ver cómo se puede aplicar a nuestra vida bajo una nueva luz. Puede resultar útil usar la imaginación y convertirnos en uno de los personajes. Observemos si nos sentimos cómodos o incómodos en sus ropajes. Tratemos de decir en voz alta la oración de cada uno de ellos. ¿Cómo fue para cada uno de nosotros? La experiencia nos dice que nadie es totalmente fariseo, es decir, hipócrita o cobrador de impuestos, humilde y verdadero. El contraste entre fariseos y publicanos ha permeado tan profundamente dentro de nuestra cultura que a veces se invierte y la gente está más ansiosa de esconderse al fondo de la iglesia que estar al frente de las bancas. ¿Cómo nos llega a cada uno de nosotros esta historia? Yo odiaría, por ejemplo, ser objeto del desprecio de la gente. Pero, Señor, si ellos no conocieran como tú nos conoces, podríamos tener razón al sentir desprecio y no tenemos derecho a mirar en menos a aquellos cuyos pecados desfilan por los medios de comunicación. Sé compasivo con nosotros, Señor. Recordemos que el fariseo no es condenado por Jesús. En realidad, muchas de las cosas que hace son buenas. Sin embargo, sus oraciones son menos aceptables para Dios, pues Él confía en su propia rectitud, mientras que el recaudador de impuestos se encomienda totalmente a la misericordia de Dios. Uno está centrado en Dios, otro está centrado en sí mismo. El fariseo y el publicano hablaron con Dios sobre sus personas. Sus actitudes hacia los demás contrastaban fuertemente. Al entrar en oración, podemos hablarle a Dios humildemente sobre nosotros y sobre nuestros vecinos y decirles que nos tomaremos el tiempo necesario para escuchar su voz. El fariseo está satisfecho porque no cae en los pecados que los demás hacen, pero lo que importa no es evitando esto y haciendo aquello, sino que entregándose verdaderamente a la misericordia de Dios. Danos, Señor, la gracia de reconocer que somos pecadores, tener la certeza de que tú nos puedes comprender como somos y nos amas sin condiciones. A modo de conclusión del Evangelio del día de hoy, Cristo comienza reconociendo la realidad de que hay personas que se consideran mejores que otras y por esto se sienten superiores y desprecian a los demás. Pero el hecho de que se crean mejores que muchas personas a su alrededor les quita el mérito de su talento y las cosas que hacen bien, porque encontrarse con una persona engreída que se cree mejor que todos no es una experiencia buena. El primer personaje de la parábola tiene muchas cosas por las que agradecer a Dios, pero lo hace de una manera soberbia,
porque no reconoce el don del cual Dios le hace partícipe, ni que sus cualidades no son obras suyas, sino un regalo de Dios. Más allá que juzgar a las personas pecadoras con las que nos encontramos, debemos pedir por ellas y ver que nosotros podemos estar bien en algunos aspectos, pero que todavía no somos perfectos. En cambio, la segunda persona orante que aparece en la historia es alguien que reconoce sus limitaciones y no se avergüenza de decir que se ha equivocado y necesita del perdón de Dios en su vida. La persona que sabe pedir perdón es un tesoro para los que lo rodean porque tiene la humildad de decir que no es perfecto, y eso ayuda a todos a crear una cultura de misericordia donde Dios ocupa el primer lugar y nosotros nos esforzamos por seguir su ejemplo. Ante Dios nos presentamos todos con las manos vacías, un poco como el publicano de la parábola que se había detenido a orar al final del templo. Y cada vez que un hombre, al hacer el último examen de conciencia de su vida, descubre que las faltas son muchas más que las obras de bien, no debe desanimarse, sino confiarse a la misericordia de Dios. Y esto nos da esperanza, esto nos abre el corazón. Dios es Padre y hasta el último momento espera nuestro regreso. Y al hijo pródigo que ha regresado, que comienza a confesar sus culpas, el Padre le cierra la boca con un abrazo. Este es Dios, así nos ama. Recordemos tener también este propósito en nuestras vidas y el día de hoy. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que te sugiere a continuación. Perdonar a alguien que nos haya hecho algún mal. Tengamos un pequeño diálogo con Jesús. Esta es la parte más importante de nuestra oración. Dispongamos a platicar con mucho amor con aquel que más nos ama. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como venimos haciendo todos los días, una meditación diaria de Cuaresma. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí, en estos pocos minutos de oración que empiezo ahora. Quiero pedirte y agradecerte, pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas tanto, que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la misa ese sacrificio, y agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tuyo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Señor, de mí? 25º día. Saludar. Sagrarios. Muchos decían a Santa Teresa que les hubiese gustado vivir en los tiempos de Jesús. Ella le respondía que no entendía bien por qué, pues poco o ninguna diferencia había entre aquel Jesús y el Jesús que está en el sagrario. Dale gracias por haberse quedado, pero dáselas con obras. Cada vez que haces una genuflexión delante del sagrario, que la hagas bien y diciéndole por dentro: te amo, Jesús. Gracias. Que comulgues bien,
preparado y muchas veces siempre que te sea posible que le visites todos los días. Si cuando realizas un viaje en coche, en metro, en autobús, te figuras en la cantidad de iglesia que dejas por el camino, te darías cuenta de que el Señor está en muchos sagrarios que te pasan desapercibidos, pero nos hace falta irse de viaje. Tenemos al Señor muy cerca de nosotros, en el oratorio del colegio, en la iglesia que podamos tener al lado de nuestra casa, de nuestra comunidad. Te recomiendo un propósito: cada vez que pases cerca de una iglesia, dile al Señor en el sagrario: Jesús, sé que estás ahí. O le puedes rezar una comunión espiritual: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella purísima humildad y devoción con que os recibió vuestra Madre Santísima, con el espíritu y fervor de los santos. Cada uno continúe hablando a Dios con sus palabras. Luego concluya con la oración final. Oración final para cada día. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.